Bien, ¿cómo les va? Espero que bien a todos. Eh, bueno, antes de seguir con algunas cosas de materia, de contenidos, quería preguntarles si tenían alguna consulta o pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora de marketing. Profe, yo tengo una duda. Sí, dale. Que Rodrigo. en la clase pasada Sí, habían como una parte que era objetivos de marketing y una parte que era objetivos de venta, ¿cierto? sí, claro. Que, o sea, y después como que abajo, en la parte del marketing mix, Ujú. se separaban como en hartos cuadros. Los cuadros que están abajo de los objetivos de venta eran como las estrategias para los objetivos de venta. No, O, uno los podría, es buena tu pregunta, pero no están ordenados de esa manera, solamente ya. quedaron así. Pero es cierto lo que dices tú, que uno en estricto rigor cuando hace el plan, uno podría poner, por ejemplo, esta actividad es más conducente a este objetivo que a este otro, porque hay algunos que son más de venta, algunas acciones son más de venta y otras son más de marketing. Ahora, la mayoría igual afectan a las dos, porque uno nunca sabe exactamente qué es lo que, todo el efecto, digamos. Pero sí, no hay un orden necesariamente porque estén de abajo. Ya, gracias, profe, que me haya confundido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Eh, Yo, vamos a ver. profe, tengo una pregunta. Sorry, hola. ¿Está bien? Eh, una cosa que no me quedó muy clara es que ya los objetivos de venta uno los puede al final ir midiendo básicamente como con las ventas, con todos los números que salen de eso, pero Ujú, los objetivos o sea, como que son más cuantificables, pero los objetivos ujú. de marketing, ¿cómo uno los va midiendo así? ¿Eso es con estudios, con encuestas, con cosas así? Exactamente. Por ejemplo, el primer objetivo que teníamos ahí era, no sé, lograr el 10%, que el 10% del target de mi mercado objetivo me conozca, ¿cierto? Entonces eso significa que tengo que hacer una encuesta a una muestra de mi mercado objetivo, ¿cierto? Y estar chequeando a fin de año si me conoce o no me conoce el 10%, entre otras cosas que yo podría chequear con una encuesta o con otros estudios. Pero sí, uno debería tener otros mecanismos de medición que no son solamente las ventas. Y a veces la gente de marketing se olvida de eso un poco. ¿Ah? Ahora, esto no tiene por qué ser tan sofisticado. Imagínate que tú tienes una panadería, supongamos, o tienes un, no sé, da lo mismo, un local pequeñito. Tú puedes hacer una encuesta a la gente cuando vaya al local que rellenen, no sé, 5 o 6 cosas y se demoran 3 minutos, 5 minutos, claro que se puede hacer. O si tú armas una base de datos de tus clientes, a medida que van comprando, típico que les preguntan a ustedes cuál me puede dar su mail o qué sé yo, bueno, ahí tienes una base de datos y ahí a esa gente tú también les puedes preguntar. Ahora, es más difícil medir el objetivo del 10% del target, porque ahí que te conozca, porque no necesariamente los que te conocen han ido a comprar donde ti, y por lo tanto tú tienes que conseguirte una muestra que es más grande que tus clientes para poder evaluar ese objetivo. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta de ese tipo? Nope. Les tengo una pregunta, a ver si eh, para que la contesten. ¿Les apareció? Ya, les voy a mostrar los resultados. Finalizar la votación. ¿Cuál les parece que es la respuesta más correcta? Hay una que sacó más votos, pero hay varias que estuvo bastante parejo, la verdad. ¿Cuál es la respuesta más correcta, chicos y chicas? Atrévanse, si no es tan complicado. ¿Alguien? La uno dice Ignacio. ¿Por qué dice la uno Ignacio? Pucha, hoy se me salieron ¿Qué decía la uno? Segmentación y posicionamiento. Ah, ya. Yo creo que la uno porque primero la segmentación tiene que ver como con la parte de análisis y como de planear qué vaya a hacer. Y luego, ¿cuál era la que venía después? La siguiente es las 4P. No, me refiero era segmentación y qué más. Segmentación y posicionamiento, después venía 4Ps, después venía target o mercado objetivo y después venía objetivos y actividades anuales. O sea, yo digo que la diferencia mejor porque segmentación primero viene con la parte como de planear ¿Ya? y lo otro, que se me acaba de olvidar cuál era la siguiente, pero era como
más sobre actuar, que es como la segunda parte de que tiene que ver con estrategia de marketing. Ya. Ignacio Pulse, no, voy a recabar otras opiniones. Gabriel dice que la que usted cree que es correcta, pero yo te estoy preguntando la que tú crees que es correcta, Gabriel. ¿Cuál es tu opinión? Gabriel Zúñiga. ¿Por qué? ¿Por qué la 3? Yo Sí, puse, dale. yo me acuerdo, o sea, yo por lo menos puse, me estuve harto rato pensando, pero después empecé a decir que quedaba poco, entonces estaba entre la 1 y la 3, no sabía cuál de ¿Ya? las dos poner, pero me decidí después por la 3 más que nada, por lo mismo que dijo el anterior, ¿Ya? también el plan puede ser como el target a quién le vamos, a quién, como cuál va a ser el plan que vamos a, como en qué nos vamos a enfocar, como Ok, cuando dicen, ¿cuál es tu plan, cuál es tu estrategia? No sé, ¿qué es la diferencia? ok. Yo me guié en eso más que nada, pero estaba entre la 1 y la 3. Está bien. Gustavo, Profe, sí, dale. yo igual pienso que yo voté por la 1 y al ¿Ya? igual que el compañero, yo creo que es segmentación y posicionamiento porque en segmentación se supone que nosotros vemos a quién le vendemos el producto. ¿Ya? Es como ese es como nuestro plan, a quién le vamos a vender. Y después se supone que el posicionamiento es qué propuesta de valor nosotros le vamos a dar a nuestro producto o servicio. ¿De acuerdo? Es como lo que usted dijo, que igual es importante posicionar la marca, dónde la queremos poner, o etcétera. Ya, perfecto. Aquí hay otro compañero de ustedes que pone Gustavo, pone acá. Los objetivos y actividades. ¿Por qué Gustavo eso? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya. Yo digo que los objetivos y actividades porque esa es la única que se mantiene en el plan de marketing y no está en la estrategia de marketing. Porque el target o mercado objetivo responde a la primera pregunta de la estrategia de marketing, Ujú, la segmentación y posicionamiento a la segunda, y los 4 Ps es el marketing mix. En cambio, ujú. los objetivos y actividades es la segunda del plan de marketing. Así que esa sería como la diferencia. Bien, ¿alguna otra opinión adicional o un comentario adicional a lo que dijo Gustavo recién? ¿Alguna otra idea? Igual la pregunta es un poquito compleja, no es tan obvia y en realidad la hice justamente para que discutiéramos. Si uno se va a lo obvio, digamos, a la diferencia, lo que respondió Gustavo finalmente en la última intervención es lo correcto, porque eso es lo que diferencia básicamente uno del otro. Un plan es es un objetivo, ¿cierto? Con un conjunto de actividades que yo voy a hacer para lograr ese objetivo dentro de un plazo establecido, ¿cierto? Un plazo establecido que en este caso normalmente les he señalado que es un año. En el caso de los planes de negocio que ustedes van a partir, va a depender del horizonte de tiempo que ustedes se definan para ese negocio. Normalmente muchas están pidiendo que sean de 3 años, o sea, cuando uno presenta para fondos, concursables o ese tipo de cosas, normalmente son 3 años, pero si una empresa en curso, en marcha, muchas veces es un año. O sea, la diferencia fundamental de una estrategia un poco más macro, define las cosas centrales de segmentación, a quienes yo voy y targeting, o sea, a quienes yo voy de alguna manera tratar de servir. Voy a definir cuál es mi propuesta de valor, pero esas dos cosas yo las tengo que recoger en el plan de marketing. O sea, van a estar en el plan de marketing. Van a ser definir la estrategia de marketing y yo los voy a tomar en el plan de marketing como ya definida, ¿cierto? Las decisiones generales de 4Ps van a estar definidas en la estrategia de marketing también, pero las acciones específicas y qué actividad yo tengo que realizar, qué cosas concretas yo tengo que hacer, las voy a tener que definir en mi plan de marketing. Por ejemplo, yo puedo decir, no, yo voy a tener mi propuesta de valor y mi posicionamiento es un producto que sea muy distinto e innovador. O como decíamos en la clase pasada en el caso de la mueblería, que fuera una mueblería o muebles que fueran de alguna manera estilosos, pero funcionales, ¿cierto? Bueno, eso está definiendo un poco la calidad, ¿cierto? Después cuando voy a la P de producto, yo probablemente voy a definir un poco más cada una de estas cosas, ¿cierto? En el sentido de cuál es exactamente la calidad, y ahí a lo mejor yo podría definir que mi calidad sea
como decía yo ayer, un poco superior a Home. Y voy a tener una mezcla de productos que va a incluir productos solamente de casa, no voy a incluir productos de oficina en lo que se refiere a muebles. ¿Cierto? Esas son definiciones principales de la estrategia. Pero después, ¿qué productos voy a hacer? ¿Cuál es la lista, el catálogo completo? ¿Cuáles son, de alguna manera, las calidades específicas de cada uno de esos productos? El diseño de cada uno de esos productos, el diseño de cada uno de esos empaques, de los envases en los cuales, por ejemplo, van a llegar en caja o no, o cómo voy a transportar los muebles. Toda esa parte del diseño de producto, ¿cierto? Es más específica, todas esas actividades que son necesarias para lograr que eso ocurra, se implemente, se ejecute, eso van a estar en el plan de marketing, ¿cierto? Porque es un plan. Entonces, en ese sentido, es más correcto, voy a decir, es más correcta la que está marcada al final como objetivos y actividades anuales, aunque muchos de esos objetivos y actividades, sobre todo actividades, van a estar vinculadas a las 4P que antes habíamos mencionado. Los objetivos sí son claramente diferenciados porque uno los tiene que poner específicos, ¿cierto?, dentro del plan. Y es muy importante esto porque al final, si tú, por ejemplo, ustedes son el gerente de marketing o están a cargo del área de marketing, ¿cierto? Al final, cuando pase un año o cuando pase el periodo por el cual hicieron el plan, les van a medir por esto, por estos objetivos que ustedes fijaron, y si lograron o no lograron hacer las actividades que definieron. Por lo tanto, es muy importante tener esto claro, porque imagínate que tú tienes los objetivos, tú tienes todos los planes, las actividades que vas a hacer, y por alguna razón tú no lograste el objetivo final. Bueno, al menos tú vas a tener el respaldo que con tu jefe, el gerente general o con los dueños de la empresa, acordaron una cierta cantidad de actividades, ustedes las hicieron todas, y pese a eso no se lograron los objetivos, ¿cierto? Entonces es como un cierto respaldo. O supongamos que lograron los objetivos y venga el jefe o el dueño y les diga, no, pero en el fondo yo quería igual un 20% más. Y ustedes les van a poder decir, bueno, el plan establecía esto, ¿ya? Y estos son los recursos. Si usted me hubiera dicho que quería un 20% más, yo habría pedido más recursos, habría tenido que hacer más actividades para lograr ese objetivo. Entonces, el plan es una herramienta muy importante para efecto de ejecutar, pero también después, a futuro, ¿cierto? Cuando termine el periodo, para controlar. Ya, ¿preguntas de eso? Profe, ¿Sí? que todavía no entiendo la diferencia entre plan de marketing y estrategia de marketing. Las actividades y los objetivos. Espérate, ¿Los espérate. objetivos son ¿Profe? del plan? Sí, pues los objetivos son del plan. Normalmente, espérate, lo voy a poner acá, ¿dónde está? Sí, hay otra pregunta ahí, por ahí, ¿dónde está? Espérame un segundo. Un segundo, ahí está compartiendo. Si ustedes se fijan en la anterior, si no me equivoco. En la estrategia de marketing yo tengo que resolver esas tres cosas. Esa es la parte más importante. Hay gente que le va a poner algún objetivo también acá, pero las tres decisiones más importantes que voy a tener que definir son esas tres que están ahí. ¿A quién le voy a vender los productos? ¿Cuál es mi mercado objetivo o target? ¿Cuál es mi propuesta de valor o posicionamiento deseado? Y más o menos cuáles van a ser las principales decisiones de las 4P que yo vaya a necesitar, ¿cierto? Entonces es como más macro. Pero después para implementar eso, no basta con pensarlo, no basta con que yo lo diga, lo piense o lo escriba en una hoja de papel. Para que eso ocurra, voy a tener que ser mucho más específico detallando cada una de las cosas que tengo que definir. Algunas tengo que definir, otras tengo que hacer, ¿cierto? Tengo que Ya. hacer un producto, tengo que hacer un prototipo de un producto, tengo que hacer los empaques, tengo que diseñarlo, tengo que imprimirlo, tengo que hacer las piezas publicitarias o promocionales, ¿cierto? Todas esas cosas que tengo que definir, que no están claras en la estrategia, o todas esas cosas que tengo que hacer para que realmente venda las cosas, ¿cierto? Van a tener que estar en el plan de marketing. Entonces, el plan de marketing es como más macro que la estrategia de marketing. ¿Por qué le llamamos macro? No, perdón, al revés. Que la estrategia de marketing es como más general que el plan de marketing. Exactamente, el plan es detallado, todos los planes tienen que tener algún nivel de detalle importante para que sean operacionalizables, porque si tú lo dejas vago, el que esté a cargo de esa actividad puede decir, hay que definir los precios, supongamos, ¿ya? Y dice, ¿definir los precios de qué? Definir los precios de toda la lista de productos. ¿Pero cuál lista de productos? La que aparece en P de producto, ¿cierto? La gente que está a cargo de eso va a decir, usted tiene que definir exactamente cuál es la mezcla de productos. ¿Y cuál es la mezcla de productos? Todos los productos que tú vas a vender en
en tu negocio. En la mueblería yo le dije, ¿cuántos tipos de silla? Y por cada tipo de silla, ¿cuántos tipos de color voy a tener? ¿Cuántos tipos de mesa? ¿Cuántos tipos de veladores? ¿Cuántos tipos de, no sé, de escritorio? Lo que fuere, ¿cierto? Ya. Y eso, entonces, y esto tiene que estar integrado, porque yo definí que voy a tener 20 tipos de mesa y 20 tipos de silla y 5 colores o diseños para cada uno de esos tipos, o colores, ¿cierto? Entonces voy a tener 20 por 5, 100, más 20 por 5, 100, voy a tener 200 productos, o SKU, como les dijimos ayer, ¿cierto? El martes. Por tanto, el que esté a cargo de fijar los precios, cuando dice fijar los precios, tiene que fijar los precios para los 100 productos, ¿ya? Entonces, y si yo tengo distribuidores, porque alguien abajo en la P de distribución, de plaza de distribución, dice, no, es que yo voy a ocupar fundamentalmente como distribuidores, voy a vendérselo a una mueblería, y la mueblería le van a vender a la gente, ¿ya? Entonces tengo que fijar dos precios, tengo que fijar el precio del distribuidor, ¿cierto? El precio que yo vendo, y yo puedo fijar un precio sugerido, ¿cierto? Al cual este distribuidor le venda al público. O sea, fíjense que estoy metiéndome un poquito más en el detalle, pero para que entiendan que en cada una de estas cosas, para que ocurran, y para que ocurran de una manera, voy a decir, con una cierta certeza, uno tiene que ser bastante específico, ¿ya? Ya, gracias, profe. Había otra chica que estaba preguntando que no supe quién era. Era yo, pero ya quedó claro. Perfecto. Gracias. De nada. Ya. Entonces, déjenme ver esto que está acá. Entonces esto lo voy a dejar de compartir. Ya, tengo otra preguntilla por acá. Ya. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Qué es lo más difícil en información y tiempo para elaborar un presupuesto de marketing y ventas? La estimación de la demanda, la planificación de actividades de promoción, la definición del producto y la mezcla de productos, definir el tipo de distribución propia o no, intensiva o exclusiva. Ya, vamos a finalizar la votación con un casi 90% de los participantes. Ok. ¿Cuál creen ustedes, o cuál respondieron ustedes? Aquí no hay una respuesta necesariamente más correcta o menos correcta. ¿Cuál es la que ustedes respondieron? ¿Alguien por ahí? El chat se me perdió. Espérame un segundo. Entre tantas pestañitas. Voy a dejar de compartir esto. ¿Cuál respondieron ustedes? La demanda, yo puse estimación de la demanda, dice Enrique. Enrique, ¿por qué dice la estimación de la demanda? Después le pregunto a Camila. Enrique. Profe, mira, yo puse estimación de la demanda porque de igual manera como que saber qué la gente quiere ¿Ya? es difícil, tenía que hacer un montón de encuestas, tenía que hacer un montón de estudios. Este estudio realmente a veces no puede como reflejar la demanda en sí. O sea, puede ser con que sea como que uno tiene que manejar informaciones que tienen que ver con la estadística y eso es como más complicado, Ok. principalmente cuando uno tiene un negocio pequeño. Perfecto. Camila, tú estabas ahí opinabas parecido, ¿o no? Camila Bravo. Sí, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Hola, ya, yo le puse la demanda porque es como algo que uno no controla. La otra eran como decisiones que uno podía tomar, pero en cambio la demanda es como que a veces puede cambiar, por más que uno diga ya, es probable que vaya a vender tanto, uno nunca sabe cuándo, por ejemplo, puede haber una pandemia y de la nada
la demanda sube mucho, baja mucho, entonces como mucho más difícil de estimar, según yo. Es más difícil, claro. Catalina dice si voy a mostrar los resultados. Claro que voy a mostrarlo, pero quiero escuchar cuál es tu opinión, Catalina Figueroa. ¿Cuál crees tú que es o más difícil o lo más complicado? ¿Por qué, Catalina? ¿Por qué la demanda? Que ya lo dijeron, no importa, que lo hayan dicho no significa necesariamente que uno no lo pueda repetir. Porque es una cosa importante que ustedes, lo digo no solamente ahora que online y de repente les cuesta, pero a muchos de ustedes de repente les cuesta decir, no importa, si ustedes opinan lo mismo que un compañero, y yo le estoy preguntando, o alguien le está preguntando, ¿qué opinas tú? Yo opino lo mismo que opinaba Enrique por esto, yo opino lo mismo que opinaba X persona por esto, o respaldo eso, o incluso agrego algo, eso está perfectamente válido. Así que no se urjan con eso, al revés. Prefiero 1000 veces eso a que no lo digan, ¿ya? Y como ustedes saben, aquí estamos para aprender. Hasta yo aprendo todos los días cuando hago las clases algunas cosas que no tenía tan claras o qué sé yo, entre que las preparo o cuando ustedes mismos dicen, uno aprende. Así que no hay respuestas malas y buenas en el sentido de dar la respuesta. Obviamente que hay algunas más correctas o incorrectas en el sentido de lo teórico o lo conceptual. Pero si uno tiene una respuesta, es la respuesta que tiene. Y así es nomás. Pues, y hay que tratar de darla, ¿ya? ¿Están inquietos con con los resultados? Está bien, disculpen. Acá están. Un 69%, la gran mayoría, más de 2/3, ¿cierto? Votó por la demanda, un porcentaje, otro por la actividad de promoción, el otro es la distribución propia y intensiva o exclusiva. Ya, ahora, fíjense si eso es así, y probablemente su intuición está correcta, probablemente una de las cosas complejas, sobre todo cuando un negocio está partiendo, es esto de la demanda, y ustedes están haciendo un plan de negocio. Entonces, ¿a qué le deberían destinar tiempo? Para la gente de marketing, por ejemplo, que tiene que hacer el presupuesto de marketing, y que tiene que hacer un plan de marketing. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para lograr hacer eso que es más difícil? ¿Encuestas, dice Matías? Perfecto. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Estudios y encuestas. Ok, Catalina, perfecto. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Algo que no sea encuestas o que no sea un estudio directo nuestro. Investigar harto, dice Ghislaine. ¿Dónde investigar harto? ¿En qué parte? Aquí hay dos personas dos benjamines, opinan parecido. Dice, ver la demanda de la competencia. Ok, pero ¿cómo se la demanda de la competencia, benjamines? Y Ghislaine, que también pone a ver la competencia. ¿Cómo se la demanda la competencia? Ya, pero sigámoslo con la competencia. Imagínense que ustedes quieren abrir esta mueblería, voy a hacer una mueblería chiquitita, ¿cierto? En Viña del Mar, supongamos, ¿ya? ¿Cómo? Y me dicen, tengo que ir a la competencia. Ok, ¿cómo consigo la demanda de la competencia? Hackear la base de datos es ilegal, por Rodrigo, eso no se puede. Preguntándole, perfecto, sí, preguntándole podría ser. Ahora, si tú vas donde el competidor y le preguntas cuál es tu demanda, cuál es tu venta, alguna gente te puede contestar algo, es verdad, igual no se pierde nada, igual se puede averiguar algo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Con un espía, dice Bastián. Ya, sigamos con esa ruta, pero legalmente. ¿Cuál podría ser una manera, entre comillas, de espiar?
Trabajar para ellos, sí, pero eso ahí está un poquito más border en lo ético, ¿no? Pero una de las cosas que uno puede hacer, sí, ver su sí, pero acuérdense que lo que yo quiero estimar, en el fondo yo quiero saber cuántas sillas y cuántas mesas vende al mes, o a la semana, o al mes, o al año, ¿cierto? Porque eso es lo que quiero estimar, ¿cierto? Perfecto, dice César. Ahí hay una de las cosas que César Quiroz dice, observar, ir a la demanda a la tienda de los competidores. Una de las cosas que puedo hacer es sentarme ojalá hubiera un café al frente, me siento en el café todo el día, le pago, compro hartos cafés al señor o bebida o lo que sea, ¿cierto? Y me pongo a mirar cuánta gente entra y me pongo a contar cuánta gente sale con algo, ¿ya? Ahora, alguien dirá, bueno, sí, pero muchos muebles no se los va a llevar. Eso es verdad. Entonces puedo medir dos cosas. Puedo medir cuánta gente entra y puedo medir cuántos pedidos salen, porque en alguna parte tienen que mandar los pedidos. Ahora, eso es como lo más básico. Pero fíjense que a lo mejor en la mueblería no funciona tan bien, pero en una hot doguería, alguien que venda hot dogs, eso lo puede hacer perfecto, ¿cierto? Se puede sentar y ver, incluso puede ir en distintos momentos del día, de la semana, y puede por lo menos tener una idea, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas que yo las puedo hacer por observación. No es perfecto, pero es mejor que inventar sobre la casa, ¿ya? Otra cosa que yo puedo hacer con respecto, siguiendo con el tema de los muebles, puedo ir a estudios o estadísticas que están disponibles. Por ejemplo, hay unas estadísticas que hablan de las importaciones. Entonces uno puede ir al registro de importaciones y puede mirar cuántos muebles se han importado en los años anteriores para ver si va creciendo o disminuyendo. Y después yo hago una estimación de cuánto voy a distintas tiendas y veo o pregunto cuáles son importados y cuáles son chilenos, digamos, ¿cierto? Entonces puedo sacar una idea en base a las cifras de importación y el porcentaje que sean chilenos y extranjeros. Puedo saber un poco cuánto es el total de la venta, porque lo que se importa es más o menos lo que se va a vender en el año, ¿cierto? Entonces, obviamente que cada situación es distinta. Imagínense que ustedes quieren poner una clínica dental. Bueno, eso, también pueden ir a varias clínicas dentales y tratar de medir cuánta gente va, pueden hacer la encuesta, hay un conjunto de cosas, pero no solamente encuestas, que incluyen datos secundarios, datos que están disponibles, datos que ustedes los mismos los mencionaron, algunos que son con observación, otros ir a preguntarle a clientes, otros preguntarle a expertos, ¿ya? Pero aquí hay algunas otras, pero las tiendas tienen que subir su detalle para ser transparentes, ¿o no? No, pues porque o sea, esa información competitiva, tú no vas a decir cuántas sillas vendiste en el año. Recuerda, Alejandro, que las empresas, la única información que tienen que entregarle, al único que le tienen que entregar información legalmente, salvo que sean sociedades anónimas, ¿cierto? Es al Servicio de Impuesto Interno. O sea, lo que tienes que entregarle a ellos, claro, son las ventas, pero la información del Servicio de Impuesto Interno no es información pública. O sea, ¿es pública cuánto pagaste de impuestos? Probablemente, pero ni siquiera hasta ahí está como borderline. Pero tú no vas a saber cuántas sillas, cuántas mesas vendiste o qué productos se vendían más. Eso está más difícil de saber, ¿ya? Si la empresa está en la bolsa, sí, pero fíjense que hay como 400 empresas en la bolsa y hay muchos rubros que no están en la bolsa. Entonces esa información está más difícil de obtener. Ahora, está la Cámara Chilena de Comercio o la Cámara de Comercio de Santiago, que hace estudios, por ejemplo, de la venta de ciertos productos, y ve por categoría, ¿cierto? Entonces yo puedo recurrir a ello. Algunos informes de esos son gratis o algunos informes de ellos son pagados, ¿cierto? Por ejemplo, el otro día me preguntaban de la tercera, justamente me preguntaban, está creciendo mucho la venta online, nos estamos volviendo inconsumistas, es el colmo, etcétera, etcétera. Y yo le dije a la periodista, pero mire las cifras, digamos, mire las mismas cifras que usted me está diciendo que de la Cámara de Comercio de Santiago. Lo que ha caído el comercio físico es mucho más que lo que ha aumentado el comercio online. Como la base es muy pequeñita, obviamente que el comercio online ha crecido el 200%, pero en valor, lo que ha crecido el comercio online comparado con lo que ha caído el comercio físico es menos, ¿cierto? O sea, el neto es que se han vendido menos cosas. Si no, Chile estaría creciendo y no estaría disminuyendo el PIB. Entonces,
hay mucha información, esta les digo, por ejemplo, viene de la Cámara de Comercio de Santiago, donde uno puede conseguir información, ¿ya? Ahora, si está en la bolsa, claro, ahí yo tengo que entregar más información, pero no te van a entregar el detalle de las ventas, quizás hasta por división, pero no te van a entregar necesariamente el detalle de las ventas por producto, ni mucho menos. Esa información general clasificada por las empresas, ¿ya? Por eso, ¿se acuerdan cuando hablábamos en el... o sea, no hablábamos, pero para que ustedes sepan, creo que lo mencioné en el curso. Hay algunas empresas, por ejemplo, una empresa que se llama Nielsen, hay otra que se llama Kantas, hay otras, que hacen estudios que se llaman estudios de panel, entonces que van a los distintos lugares de venta, supongamos yogur, que si yo, ahora que está de moda los granos, las lentejas, etc. Entonces, cada 2 meses chequean cuánto se vende en una muestra de locales de todo Chile, de cada una de las marcas, de cada uno de los tipos de productos, de 400 gramos, de 1 kilo, lo que fuere, de lentejas A, lentejas B, de porotos A, porotos B, yogurts A, C, D, lo que sea, ¿cierto? De las distintas marcas. Y esa información la venden a las empresas, a los distintos competidores de la industria, y con eso tienen una idea de cómo está yendo, primero, la demanda, lo que están comprándole a ellos al nivel de detalle, que normalmente lo saben, pero lo más importante, cómo le está yendo a la competencia y cómo le está yendo al mercado general, ¿ya? Ahora, entonces, si esto es cierto y su intuición es correcta, una parte importante le tienen que llegar a averiguar esto, porque si esto no lo tienen claro, es más difícil definir qué productos van a vender. Pues de partida la demanda, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué tipo de muebles? ¿Por qué tipo de producto? O sea, no solamente es el cuánto, sino que por qué tipo de producto, que va a ayudar a definir cuál es el producto que está más abajo, ¿cierto? Y también va a ayudar a definir las actividades de promoción y las otras que están ahí. Ya. ¿Alguna consulta o comentario? Sí, Cristóbal, la estimación de la demanda. No, sí, no hay una respuesta correcta, pero va a depender de las circunstancias. Fíjate que, claro, para una empresa que está partiendo, probablemente la estimación de la demanda sea más difícil. Para una empresa que ya lleva bastante tiempo en el mercado, al menos tiene los datos históricos, tiene las tendencias históricas, tiene las tendencias de venta de cada uno de los distintos productos, entonces en general se hace un poco más sencillo estimar las ventas de esos productos. O sea, si ustedes ponen una sandwichería, ¿cierto? Y lo que más se vende, no saben, y al principio ponían que se vendían igual los hot dogs que voy a decir que los lomitos, y después se dieron cuenta que los hot dogs eran los que se vendían más, ¿cierto? Y en particular dentro de los hot dogs, el italiano era el que más se vendía. Entonces, para el otro periodo, cuando estén haciendo el presupuesto y la planificación de marketing para el otro año, ¿cierto? Van a considerar esa información que ya tienen y probablemente van a cambiar las cantidades demandadas de cada uno de esos distintos productos, ¿cierto? Y van a poder hacer una estimación mejor y con más información, ¿no? Así como lo he mencionado, combinando las fuentes internas secundarias, que serían las ventas que yo tuve antes, combinando fuentes externas secundarias que me pueda conseguir o pagar, y también debería combinarlo con estudios de mercado. Siempre debería estar pensando y mirando qué es lo que pasa con el mercado, ¿cierto? Hay categorías de productos. Si ustedes vieron el video que yo les dejé de la mezcla comercial, hay categorías de productos que están llegando dentro del ciclo de vida, están llegando a una fase de madurez. En cambio, hay otros que están en una fase de introducción o de crecimiento. Si yo estoy en una fase de crecimiento y yo el año pasado vendí, voy a decirlo así, 1000 muebles y estoy en una fase de crecimiento, ¿cierto? Bueno, entonces lo más probable es que esa tendencia vaya hacia arriba. Si yo estoy al revés, si he detectado que estoy en una fase de madurez, ¿cierto? Entonces lo más probable es que se mantenga, que los crecimientos no sean tan grandes o incluso pueda reducirse un poco, ¿cierto? Entonces yo voy a utilizar esas distintas herramientas, pero el punto central es que
Yo necesito información bien, mientras más información yo tenga, voy a ser mejor para estimar la demanda. Y a diferencia de lo que la gente puede pensar, que esto, primero, que es muy difícil, eso es uno. Segundo, que esto es como casi esotérico, segundo, ¿cierto? Y por lo tanto no se puede hacer, el problema es que nosotros tenemos que hacerlo. O sea, da lo mismo lo que diga la gente que sea muy difícil o que es esotérico. Da igual. O sea, eso, olvídenlo. Igual tienen que hacerlo. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Con la mejor información que puedan conseguir para eso en un momento. Aquí hay un comentario, pregunta de Matías. Dice, ¿cómo se hace para ver la competencia si uno introduce un producto o servicio completamente nuevo? Eso está más difícil, Matías. Y ahí, en ese tipo de casos, lo que uno tiene que ver es los sustitutos más directos. ¿Cierto? El mercado de los sustitutos más directos. O sea, si yo, por ejemplo, meto el auto eléctrico, obviamente que es una cosa nueva, ¿cierto? Y por lo tanto tengo que mirar a los autos tradicionales. Ese es mi principal competidor y sustituto, voy a decir, ¿cierto? O, fíjense en el caso de Chile, se metieron los scooters eléctricos. ¿Cuáles son los sustitutos más cercanos a los scooters eléctricos? Alguien diría, los scooters normales, probablemente no. Probablemente más relacionado con los scooters eléctricos son las bicicletas eléctricas o las bicicletas, que es un medio de velocidades parecidas, ¿cierto?, a la de un scooter eléctrico, ¿cierto? Entonces voy a mirar el mercado de las bici, ¿cierto? Y voy a ver el mercado de las bici eléctricas quizá, ¿cierto? Para ver cómo anda eso, ¿ya? Y ahí nuevamente, por ejemplo, respecto de eso, ahí tengo como eso, la mayoría de los productos son importados, sí puedo ir al registro de importaciones para ver más o menos cuánto se compró, cuánto se está importando en Chile. Ahora, de hecho, por ejemplo, si uno quisiera hacer un estudio para saber qué es lo que se va a vender en los próximos años en Chile, uno podría registrar ahora, ¿cierto? ¿Qué categorías están aumentando hoy, ¿cierto? En pedidos de importación y que van a ingresar por la aduana, ¿cierto? Porque eso va a reflejar lo que va a estar en los puestos o en el mercado online o en los puestos normales, ¿cierto? En los próximos 2, 3 o 6 meses, lo que se importa ahora, lo que se está importando ahora, lo que se está ingresando ahora y lo que se ingrese en un mes más, ¿cierto? Eso es lo que va a estar en los estantes el resto del año, ¿no? Entonces incluso uno se puede anticipar. La diferencia es que por esto la gente le pagan, porque no es tan fácil. Porque si fuera muy fácil y todo el mundo lo hiciera así fácilmente y no hubiera que saber nada, entonces obviamente que sería mucho más fácil de obtener gente que lo hiciera y por lo tanto no tendría tanto valor. Entonces, como es difícil y como para eso se requieren distintos conocimientos, muchos de los conocimientos están vinculados a los que van a ver durante la carrera, no todos, pero muchos sí, ¿cierto? Porque la experiencia también ayuda en esto. Bueno, probablemente en el mercado mucha gente los va a valorar en parte por eso, en parte, no lo único, pero en parte por eso. Ya, me salgo de tema. Solamente, alguna última pregunta con respecto a marketing, porque voy a abandonar marketing y me voy a ir a otra área funcional. No. Les recomiendo que vean el otro video, el de la mezcla comercial, es complementario a la clase que hicimos de plan de marketing, así que son unos 30 o 40 minutos. Mírenlo, porque está en más detalle explicado la lógica de cada una de las decisiones de la estrategia comercial o de la mezcla comercial, así que es importante que lo miren. Vamos ahora a ver un poquillo vamos a pasarnos al otro tema, que son las operaciones. Déjenme compartir esto con ustedes. Antes de compartir esto con ustedes, voy a hacer una tercera votación. Estamos con muchas votaciones hoy día, estamos cambiando. Por favor, contesten la encuesta o esta votación que acabo de poner.
y están marketing, finanzas y contabilidad, operaciones, personas, sistemas de información. ¿Quieren saber los resultados? ¿Este es vocacional? No, no, este es vocacional. Es solo para tener una idea, ¿ya? Compartir los resultados, aquí está. Obviamente que hay un sesgo en lo que yo acabo de hacer, ¿cierto? ¿Cuál es el sesgo que hay en lo que yo acabo de hacer? ¿Alguien lo puede identificar? Exactamente, que acabamos de ver marketing y que no hemos visto las otras áreas. Entonces, hay un problemilla con esta encuesta. ¿Por qué lo hago a propósito también? Para que entiendan que las encuestas, muchas de las encuestas que se hacen, la verdad, que desafortunadamente no dicen necesariamente la verdad. No porque la gente quiera mentir, sino que porque hay muchas cosas que influyen en lo que uno contesta. Desde el momento en que lo está haciendo hasta qué información tenía en su cabeza. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con esa información. Y por eso que mucha gente dice que a veces es más importante ver los comportamientos que lo que la gente dice. ¿No? Eso a veces no funciona así en el amor. Dicen por ahí que uno tiene que decirlo y hacerlo, ¿cierto? Pero en la vida real, en este tipo de cosas, ¿cierto? Parece que los comportamientos es importante mirarlo. ¿Qué finalmente es lo que la gente hace? Ahora, lo que ustedes pusieron ahí, en todo caso, lo que ustedes contestaron, marketing y finanzas y contabilidad, es probablemente las dos áreas a las que más se dedican las personas que salen de la facultad. Entonces, es como, o sea, refleja algo que es así, ¿no? Aquí hay un comentario de Pascal. Alguien que conoce ha sido víctima de la delincuencia, ¿qué piensan de cómo el gobierno? Pero Pascal, no estamos hablando de otra cosa nada que ver, ¿ah? O sea, podía hacerla, no tengo ningún problema que la hagan, lo podemos discutir, podemos hacer un día de solamente preguntas de ese tipo, pero déjame seguir con la clase que estamos hablando de esta otra cosa. ¿Ya? Ya, entonces, pero sí es un buen punto, Pascal, es un buen punto, ¿en qué sentido? Que esa pregunta que tú acabas de hacer, que la que tú pusiste ahí, está muy influida por lo que uno haya visto, lo que uno vea en los medios, por lo que le haya tocado a cada uno en su vida. De hecho, con otra gente, hagan esta misma reflexión por un segundo. ¿Cómo cambiaría o cómo sería su vida si por 10 días no hubiera la noticia? ¿Mejor o peor? Y fíjense que la realidad, entre comillas, podría ser la misma, de afuera, la que no te pasa a ti directamente. Pero lo que tú veas, si tú ves la noticia o no ves la noticia, ¿cierto? Sí, la mayoría de la gente que le ha hecho esta pregunta, la mayoría, colegas, profesores, amigos, de todo, ¿cierto? La mayoría de la gente como que se queda reflexionando y dice, en realidad estaríamos mejor. Sí, y lo peor es que uno no puede hacer mucho para muchas de esas cosas, ¿cierto? Y entonces como que esto es una cosa súper importante porque al final la realidad está construida por lo que no entra en nuestra cabeza. Entonces si uno, ahora no se trata de hacerse el loco con la realidad y evadirse, qué sé yo, no, tampoco, pero la información influye en la información que no siempre cada uno la maneja de una cierta manera, ¿cierto? Que uno cree que es, ojalá, neutral, pero no siempre es así, influye en lo que uno piensa. Entonces, por eso que las encuestas hay que mirarlas con un cierto ojo y por eso es que hay un curso entero de estudios de mercado para tratar de averiguar, no solamente a través de encuestas, sino que a través de otro tipo de métodos, lo que la gente piensa, cree, de alguna manera lo motiva en su interior. Entonces vamos a ver un poco de operaciones. Bueno, en general se habla de operaciones porque para diferenciarlo de lo que antes se llamaba manufactura o producción. De hecho, muchas veces esta área se le llamaba administración de la producción o gestión de la producción. Pero como en muchos casos ya las empresas son de servicios y a veces hablar de producción de servicios queda un poco raro,
Entonces se ha modificado el nombre a operaciones, que es como más, de alguna manera sirve para los dos tipos de empresas, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la que se usa eso. Después dice, entonces básicamente el área se preocupa, la de gestión de operaciones, se preocupa de la planificación, organización, dirección y control de las actividades y procesos que se necesitan o se utilizan para elaborar productos, servicios, ¿cierto? Tanto tangibles como intangibles, ¿ya? Ese es como el objetivo central de la gestión de operaciones. Y tiene al menos esos, le voy a poner 5, pero en realidad voy a poner 4 plus, decisiones centrales, ¿ya? Siempre mirando lo que aparece a la izquierda en esa barrita naranja, siempre mirando eso, o sea, mirando la eficiencia, mirando la efectividad y mirando la sustentabilidad, siempre mirando eso. Probablemente mucho más en un comienzo, lo que ocurrió antes era más mirando la eficiencia, y últimamente más las otras dos que aparecen ahí. ¿Y qué decisiones son las que uno tiene que tomar normalmente en gestión de operaciones? Nuevamente, producto y calidad. Si ustedes se fijan, nuevamente aparece el producto, ¿ya? Pero el producto en este caso está más preocupado o más visto desde la confección del mismo, ¿cierto? O de del conseguirlo, del ejecutarlo, del producirlo, ¿cierto? Que del diseño en cuanto a las características que los consumidores quisieran, ¿ya? O el diseño dependiendo de lo que la propuesta de valor o el posicionamiento deseado defina. Entonces tengo el producto y ahí tengo estas cosas que aparecen ahí, beneficios, funciones físicas, muchas están definidas por el área de marketing o se tienen que definir o derivar del área de marketing. Intangible y homogeneidad, y hay un punto que ahí no aparece en este monito, digamos, que es importante, esta figura, que es el tema de la capacidad de producción. Una de las cosas es qué producto es el que yo tengo que, de alguna manera, producir, valga la redundancia, y lo otro es cuánto, o sea, qué capacidad tengo que tener para producir. Por lo tanto, tener una idea, porque acuérdense, como veíamos antes, vamos a tener distintos tipos de productos. Entonces, no es lo mismo decir, yo tengo que producir, voy a decir, 500 sillas al mes, que tener que producir 1500 sillas al mes, o que tener que producir 20.000 sillas al mes. Las operaciones van a ser distintas, ¿cierto? Si es que yo defino la calidad como una calidad ultra así buena, de mucho detalle, muebles de alta calidad, etc., el producir 1000, ¿no?, de ese tipo es distinto que producir 1000 que sean más estilizados, funcionales, de una calidad, voy a decir, más estándar o más normal. Entonces, va a estar íntimamente ligado al tipo de producto, el tema de la capacidad. Y eso también va a influir, ¿cierto? El tipo de producto va a influir en otra de las cosas que aparecen más abajo. Los otros son los procesos, ¿cierto? Los distintos procesos, algunos le llaman procedimientos también, pero son los distintos procesos o conjuntos de tareas o actividades que son requeridos, ese conjunto de eslabones que son necesarios para que algo ocurra, ¿ya? Las instalaciones, que es parte de lo que es operaciones, o sea, que tengamos instalaciones operativas, que funcione, que haya tiendas donde atender a las personas, que haya un lugar donde las personas que trabajan puedan ir, que hayan bodegas, etcétera, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, tanto en su parte de entrada, o sea, desde donde llegan los productos o los insumos para hacer un producto, hasta la cadena de salida, que es cuando el producto ya está terminado, llevarlo hacia la distribución o llevarlo hacia los clientes, ¿ya? Esa es la cadena de suministro, que ha cobrado mucha importancia en los últimos 20 años. Y, por ejemplo, ahora mismo se discute mucho respecto a eso, del problema que existe con las cadenas de suministro, que están, sobre todo la de la entrada, ¿cierto?, están muy determinadas por fabricaciones que se hacen fuera de los países, hasta los países
Estados Unidos está discutiendo eso, Europa está discutiendo eso, el depender de que muchas de las fábricas que son alemanas o son gringas, ¿cierto? Pero su cadena de suministro, muchos de sus insumos o de productos intermedios, o incluso la fabricación completa, se hace en China, Vietnam o algunas partes de Asia, ¿cierto? Y eso tiene algunos riesgos. O sea, todo funciona bien cuando el mundo está tranquilo o cuando el mundo no tiene problemas, pero cuando hay problemas, eso genera dificultades, el tener las fábricas tan lejos de los mercados. Entonces hay una discusión ahora de si a lo mejor las cadenas de suministro hay que rehacerlas un poco y revolver parte de la fabricación, hacerla en los países donde se consumen, digamos, ¿ya? Bueno, ahora entonces que lo que uno busca es eficiencia, que es básicamente lograr la máxima cantidad producida de la calidad requerida al menor costo, ¿cierto? O al menor uso de recursos posible. Efectividad es entregar la calidad que los clientes quieren, ¿cierto? Y sustentabilidad es de alguna manera hacerlo anterior, pero que sea sostenible en el tiempo, considerando no solamente los intereses de los stakeholders inmediatos, o sea, de los clientes, de los trabajadores y de los empleadores, sino que también muchas veces de otros stakeholders, otros públicos, la sociedad, los gobiernos, los reguladores u otros, ¿ya? Eso también es un tema, o los clientes, incluso los clientes del futuro, es un tema relevante, ¿ya? Entonces, la gestión de las operaciones más allá que la producción, como decíamos anteriormente, fíjense que más del 70% de la economía en los Estados Unidos, que es un país un poco, mientras más desarrollo, probablemente los servicios empiezan a ser más importantes. Nosotros tenemos todavía una parte importante del PIB está asociado a extracción de productos y a alimentos, ¿cierto? Pero un 70% es alto. Entonces, mucho tiene que ver con la provisión de servicios. Y una cosa importante que a lo mejor lo mencionamos cuando vimos productos y servicios, ¿se acuerdan? Pero que es importante recalcar, es que en el caso de los servicios, una parte importante del valor, o sea, de lo que yo considero bueno o malo, ¿cierto? Depende no tanto del producto tangible, sino que de la función y la experiencia, ¿ya? Y la experiencia pasa a ser un elemento relevante. O sea, fíjense, si ustedes cuando evalúan, por ejemplo, un cine u otro cine, yo sé que ahora es extemporáneo, pero evalúen un par de cines. Y en uno ustedes van y llegan al lugar, en la misma película, pero uno está como cochino, está lleno de cabritas por todos lados, hay olor, mal olor, el audio funciona mal, etc. Ahí se mezclan cosas, si ustedes se fijan. Hay cosas que son más funcionales, el audio tiene que ver con la función, ¿cierto? Pero la otra experiencia, que todo esté medio sucio, que no haya buen olor, etc. Peor si te atienden mal, si le agrego eso, ¿cierto? Entonces al final tú vas a evaluar esos dos cines comparado con otro que a lo mejor todo esto está perfectamente ordenado, hay gente que está limpiando, que está todo perfecto, que tira desodorante ambiental, no sé, lo que haga, ventila, lo que fuere, ¿cierto? O tiene buenos extractores, ¿cierto? Y tú vas a evaluar esos dos cines en la misma película, el mismo estreno, ¿cierto? Pero la experiencia en ambas cosas va a ser completamente diferente. Claro que lo de la experiencia tiene que ver el marketing, pero recuerda que aquí la gente que opera, o sea, yo puedo definir, imagínate que yo soy el cine de Hoyts, o por decir uno, o da lo mismo, una marca de cine X, ¿cierto? Y yo digo, yo quiero que la gente tenga una experiencia impecable, así que no haya nada de mal olor, que esté todo limpio, perfecto, pristino, ventilado, que no haya problemas con el audio. Esa es la definición de mi producto, porque eso es en parte mi propuesta de valor. Pero eso, que yo lo he dicho así bonito, en operaciones tienen que agarrarlo y decir, ok, ¿qué significa que no haya olor? ¿Significa que no haya nunca olor? ¿Significa que haya poquito olor? ¿Significa que pueda haber olor a desodorante ambiental o no tiene que haber olor a nada? Porque si puede haber olor a desodorante ambiental, yo puedo tirar desodorante, o si no tiene que haber olor a nada, yo tengo que poner en ese cine unos extractores gigantes de aire para que saquen todo el aire y ventilen el lugar hasta que llegue la nueva gente, ¿cierto? O durante incluso se está haciendo en la presentación.
Entonces, las características que yo he definido del producto desde un punto de vista de marketing, de lo que yo quiero venderle a mis clientes porque ellos quieren eso, alguien lo tiene que ejecutar. Y ese que lo va a ejecutar es operaciones. Entonces, en el cine va a haber una gerencia de operaciones y dentro de la gerencia de operaciones van a haber gente que se dedica a la limpieza, que se dedica a la operación, que se dedica a proyectar el famoso, o sea, van a estar las personas que se dedican a proyectar las películas, los técnicos, etc. Entonces, va a haber alguien que incluso un arquitecto o un ingeniero probablemente que se dedique a diseñar o a estar en mantención, cuando tenga que hacer mantenciones más grandes, de ese cine. Entonces, esa experiencia que yo conceptualmente de diseño en marketing y que yo puedo hacer algunas cosas. Por ejemplo, en marketing yo puedo decir, además yo quiero que la marca esté en todos los asientos. Además quiero que las alfombras o el ambiente que haya dentro del lugar refleje mi marca, que mi marca es como jovial. Y jovial, pero como de alta calidad. Entonces, los colores que tengo que utilizar, eso lo define marketing, obviamente. Pero después el que lo hace, en este caso, en las instalaciones, ¿cierto? Va a ser operaciones. Entonces, por eso que yo les decía, ¿se acuerdan cuando estaban haciendo el proyecto y pusimos esto de los 2 teams? Es porque eso es lo que ocurre en la realidad. En la realidad va a haber un team de marketing que va a decir, yo quiero esto, y después el de operaciones va a decir, chuta, pero ¿cómo lo hago? Porque esto no es tan fácil, y esto está un poco complicado. Y si lo tengo que hacer, es como caro. Y a lo mejor no puedo después vender la entrada del cine a 5.000 pesos o a 4.000 pesos. A lo mejor si quieren eso tengo que vender la entrada del cine a 6 o a 7, porque si no, no me es rentable. Entonces ahí van a tener que conversar para ver qué es lo que es factible y qué no es factible. Porque cada uno se va a enfocar en las cosas que tiene que hacer. ¿Ya? ¿Se entendió, Rodrigo, la pregunta? O sea, la respuesta fue un poco larga, pero está relacionado con eso. Ya, un par de últimas cosas que es importante con los servicios es que lo último que aparece ahí, perdón, se me fue. Lo último que aparece ahí es crítico, esto de la inseparabilidad de la producción y el consumo. En un servicio, el servicio ocurre con la persona. O sea, imagínense que ustedes van a un dentista. Sería espectacular que uno se sacara las muelas, las mandara, se las arreglara y se las volviera a poner. Desafortunadamente no es así. Desafortunadamente uno tiene que ir al dentista, tiene que escuchar el zumbido o la limpieza, lo que sea, lo que le tengan que hacer, ¿cierto? Y tiene que estar ahí. Y si es uno un poquito aprensivo, ¿cierto? Póngame por favor anestesia, no sé. No, eso mismo, que estoy viendo un caso extremo, pasa en todos los servicios, en la mayoría de los servicios. ¿Ya? Va a ocurrir contigo, en general. ¿Ya? Y eso es una parte que uno tiene que considerar y tiene que tratar, por lo tanto, el diseño de la experiencia, y esto se aplica tanto para servicios físicos como para servicios online. Fíjense que antes cuando la gente viajaba, ahora no viaja tanto, ¿cierto? Por ejemplo, LATAM, o las líneas aéreas en general, empezaron a vender muchos de sus tickets, y los venden todavía, ¿cierto?, a través de online. Y antes lo típico es que uno iba a una agencia de viaje, ni siquiera iba a una tienda de la línea aérea, sino que iba a una agencia de viaje, y en la agencia de viaje como que ellos se encargaban de ver todo el proceso, qué sé yo. ¿Ya? Ahora, hasta lo que vemos ahora, ¿cierto?, LATAM y todas las líneas, uno mismo se mete a una página web que ojalá sea lo más amistosa posible, y al mismo tiempo te trata de vender, porque te trata de decir otras alternativas, ¿cierto? Mire esta otra alternativa, viaje en esta fecha, tenemos oferta, está bonito este lugar, no conoce esto, lo que fuere, ¿cierto? Entonces, esa parte del proceso que antes se hacía en la agencia de venta, después se hizo a lo mejor en los locales específicos de LAN o de LATAM, y ahora esa parte del proceso se hace en online. Pero en todos esos procesos, en todas esas, da lo mismo como se haga tecnológicamente, igual está normalmente el cliente. Entonces, si yo lo traspaso de físico, de la agencia de viaje, a online, ¿cierto? Igual yo tengo que diseñar eso, porque durante el proceso de la compra, durante el proceso de la orden, finalmente es el cliente el que va a decir, sí, yo lo voy a tomar esto. Y después sigue. Porque el señor toma el pasaje, supongamos, de LATAM, que va a ir a Buenos Aires, supongamos, ¿cierto? O va a ir a Iquique, ¿ya? Y después
todo ese proceso desde que compró el pasaje hasta que llegó a Iquique y de vuelta, lo que pasó en el counter del aeropuerto, lo que pasó en la sala de espera, lo que pasó dentro del avión, y viceversa, todo eso va a ser parte del servicio, y en todas esas partes tú vas a estar involucrado. Entonces se hace mucho más complicado que cuando uno va a comprar no sé, cualquier cosa o un sándwich, ¿cierto? Ya, me compro un sándwich para llevar, ahí tengo la experiencia más acotada. En cambio, en este otro es mucho más. O si voy a comprar un kilo de papa, claro, también es más acotado. Siempre hay fíjense que siempre, a pesar de que sea un producto bien tangible, igual siempre va a haber algún componente de servicio, ¿ya? Y por lo tanto uno tiene que considerarlo. Ya, ahí aparecía lo último que quiero decir con respecto a esto. Fíjense que acá en la foto aparece el hospital. O sea, imagínense lo complicado que es el área de operaciones en los servicios hospitalarios, en general, no ahora en particular, sino que en general, ¿cierto? Porque ahí hay elementos que son médicos, obviamente, pero también hay otros elementos que tienen que ver con comodidad, con lugar, con privacidad, etcétera. No solamente con el paciente, sino que con las personas que acompañan al paciente o que lo quieren ir a ver o lo que fuere, ¿cierto? Con tecnología, con personas, mucho de la provisión de servicios requiere de personas o la combinación de personas con instrumentos médicos, equipamiento. Entonces, el área de operaciones de un hospital probablemente es de las áreas de operaciones más complicadas, más complejas, ¿cierto? Que hay dentro de lo que son las operaciones, voy a decir, humanas, ¿ya? Lo otro, como aparece ahí, en servicios normalmente los empleados son mucho más claves, porque en la entrega de los servicios tienden a participar más empleados, a pesar de que ahora último hay una mayor sustitución de algunas cosas tecnológicas, ¿cierto? Pero siempre los empleados están, a lo mejor no están en el frontline, pero están atrás, están en el back office. Y lo otro es el problema de la heterogeneidad, que es cómo yo replico el mismo servicio. O sea, imagínense que yo voy al hospital de la Chile, ¿cierto? Y voy un día por un problema en la vesícula mañana, y voy un problema en el Pacífico, otra persona va por un problema en la vesícula el sábado, y que las dos personas tengan, ojalá, la misma experiencia, la misma atención, las mismas condiciones, etc. Parece sencillo, pero no es tan fácil, porque la persona que va a estar recibiendo el día de mañana no es necesariamente la misma persona que va a estar recibiendo el día sábado, el médico que va a atender o que va a estar ahí de urgencia no va a ser necesariamente el mismo. Entonces, el problema de mantener una cierta homogeneidad y tratar de disminuir la heterogeneidad se hace muy grande. El problema de la heterogeneidad en la calidad es siempre un problema, ¿ya? Pero mayor en el caso de los servicios comparado con los productos. Ya, este grafiquito, con esto voy a terminar por hoy. Recuerden que mañana vamos a tener clases. Les recomiendo que la gente que le toca hacerlo de operaciones, que agarre esto y que este diagrama que estoy acá mostrando, ¿cierto? Lo voy a dejar en la red. Le recomiendo que haga un borrador de este para mañana, ¿ya? Haga un borrador, que trate de rellenarlo, que trate de rellenar en cada uno de estos cuadraditos. A lo mejor no lo van a poder rellenarlos todos, no importa, ¿cierto? Pero igual, intenten rellenarlo, porque como todas las cosas, si es que uno hace un diagrama, después es mucho más sencillo, y corrige ese diagrama, a lo mejor cosas que faltan o cosas que no faltan, o sea, que son accesorias, es mucho más fácil después hacer el plan. Pero básicamente, para que lo puedan entender, acá tengo los proveedores a la izquierda, y de ahí vienen los insumos. Lo que aparece como 4 ahí, porque están ordenados en función de la diapositiva anterior, es la cadena de suministro de entrada, o sea, todo lo que tiene que ver con compras desde los proveedores y logística de entrada. Transformación es todo lo que sea de transformación, a veces incluye como ensamblaje o corteo pintado. Recuerden que el ejemplo de la fábrica de muebles. En otros casos, si es que las cosas son importadas, básicamente aquí hay algo de envasado, hay algo de bodegaje, hay algo de ponerle la marca, ¿cierto? En esta parte de transformación. Después viene la cadena de suministro de salida, logística también.
Y lo que está con amarillo ahí es lo de que es distribución y ventas para llegar finalmente al lado derecho donde están con el producto terminado a los clientes. Todas estas cosas que pasan desde la cadena de suministro de entrada hasta la distribución y venta, ¿cierto? Todo este proceso, todo este proceso grande está combinado o es la combinación de muchos procesos individuales. Y aquí yo tengo separado básicamente los dos primeros, ¿cierto? Como back office y los dos hacia al final, o sea, hacia adelante, hacia el cliente, son los que se denominan front office. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que definir es cuál es el producto que uno quiera fabricar y cuál es la capacidad necesaria. Después, los procesos. Listar todos los distintos procesos en esos cuadraditos que están en el medio, ¿cierto? Después de eso, ver las instalaciones que yo necesito para que estos procesos puedan ocurrir. Y acá tengo las instalaciones. ¿Qué bodegas necesito? Si es que necesito bodegas. ¿Qué plantas, equipos necesito? ¿Locales o tiendas necesito? ¿Cierto? Dependiendo de las definiciones anteriores. Entonces, rellenando esto, ya tengo gran parte del plan de operaciones como armado. Después me tengo que dedicar solamente a hacer las acciones y actividades y a costearlas, ¿cierto? Y a ver cómo se van a hacer en más específico. Pero tengo gran parte armado ahí. Bien, hay una pregunta aquí, profe, pero eso no era el... Pregunta con respecto a esto. ¿Alguna pregunta adicional? Recuerden, mañana vamos a ver esto, vamos a seguir con esto, así que les recomiendo a los que les toca operaciones que miren este esquema, que traten de rellenarlo a un borrador, porque así incluso les podemos dar feedback para que vayan trabajando en esa parte nos dice layout. El layout se refiere al diseño de las instalaciones. Por ejemplo, el layout de una tienda es cómo va a estar diseñada, es como un plano, por decirlo así, la tienda. Entonces, por ejemplo, en un restaurante hay un layout que hay una parte que es la cocina y otra parte donde uno atiende a las personas. Bueno, ahí uno puede tener distintos layouts, ¿ya? Sí, puedo volver a explicar lo de la inseparabilidad de la producción con el consumo, como para los servicios, para que un servicio se provea, tiene que estar la persona. O sea, si yo quiero un servicio de restaurante, yo tengo que ir personalmente a ese lugar y alguien me sirve la comida, por lo tanto, cuando se está produciendo, o sea, cuando se está haciendo la comida y cuando te entregan la comida y tú te la comes, cuando se produce todo ese servicio, tú tienes que estar presente. Si la cocina por alguna razón se demora, se han fijado que a veces pasa 1 hora y media, porque está muy lleno el restaurante, o porque faltó el cocinero, o lo que fuere, toda esa hora y media de espera se la comió, literalmente, todos los clientes que estaban ahí, ¿cierto? Entonces, yo no puedo, y tengo que considerar eso cuando estoy diseñando las operaciones de un producto, porque si yo sé que, perdón, de un servicio, porque si yo sé que, por ejemplo, los días sábados en la tarde, en la noche, va a haber mucha gente al restaurante, o el día viernes en la tarde va a haber mucha gente al restaurante, entonces a lo mejor un cocinero no es suficiente, 2 cocineros no son suficientes, tengo que tener 3, o 5 garzones no son suficientes, voy a tener que tener 7, ¿cierto? Entonces, si yo no estuviera ahí y yo pudiera, o sea, para otro tipo de productos que yo solamente los retiro, los compro y chao, yo no tengo que estar cuando se producen, ahí yo puedo hacer otras cosas porque puedo apilar, puedo estoquearme. En cambio, los servicios no se pueden estoquear, no se pueden acumular. Uno entrega el servicio al mismo tiempo en que se produce, ¿ya? Para el layout hay que hacer un plano, sí, idealmente hay que hacer un plano, sobre todo para algunos productos es muy evidente, para otros no es tan evidente, pero por ejemplo para servicio, una tienda, el plan, si es que yo voy a fabricar, por ejemplo, una fábrica de muebles, tengo que tener un layout de la fábrica, una idea general. ¿Para qué? Fundamentalmente para saber cuántos metros cuadrados yo necesito, porque eso cuesta plata, ¿cierto? Yo tengo que saber dónde lo voy a conseguir y tengo que tomar decisiones específicas, ¿cierto? ¿Dónde voy a poner la tienda? ¿Dónde voy a poner la bodega? ¿Dónde voy a poner la planta si es que es una planta? O a lo mejor dices, es que esto es tan caro que mejor lo encargo en China. Está perfecto, pero eso tiene otras complicaciones que también tengo que considerar en las operaciones. Ya chicos,
la entrega del informe 2, que me habían preguntado por ahí, quedó para el martes 23 de junio. ¿Ya? Así que les queda un poco de tiempo, pero hay que usarlo con inteligencia. Ya, chicos, nos vemos mañana y ahí terminamos operaciones y que les vaya muy bien. Chau.